Las costas orientales del Mediterráneo, que tanto habían otorgado a Grecia y el Occidente en materia religiosa, serían también de donde partirían los últimos grandes cultos femeninos de la antigüedad. Primero con diosas helenizadas, pero después adoptando a una extranjera a sabiendas de que lo era, pero reconociendo por primera vez la posibilidad clara de una misma divinidad comprendida de diversas formas y con diversos nombres. Más tarde, cuando una nueva religión se yerga como la única, su excesiva masculinidad habrá de obligar a que se retome la figura femenina y bajo la máscara de la sumisión sigue reinando hasta ahora, sin que ello impida que la diosa, como tal concebida, sea adorada de nuevo, ya con viejos nombres, ya con el simple apelativo de su divinidad, simplemente diosa. La diosa Cibeles fue denominada por los romanos Magna Mater, confiriéndole así un título que los investigadores modernos otorgaron a toda diosa de características semejantes. Cibeles, que como vimos incluyó en su divina persona a otras diosas regionales, se lanzó a conquistar el Mediterráneo con una religión orgiástica y liberadora, mistérica y soteriológica, y sus devotos se contaron por cientos de uno y otro lado del Mediterráneo. Y como había hecho en la vecina Asia, ahora Cibeles se apropió de otros cultos locales por todo el imperio y el término Magna Mater se asentó prácticamente en toda Europa y Asia Menor. En Roma, centro de gran difusión para la diosa, sus festivales recibían el adecuado término de ludi, juegos, que incluía la iniciación en los misterios de la divinidad por medio de un bautismo de sangre, el taurobolio, donde el neófito, colocado bajo un tablado, recibía la sangre derramada de la garganta degollada de un toro, representación este de Atis, el joven amante de Cibeles, el dios que muere y renace merced al poder regenerativo de su madre. Por él, el iniciado podía adentrarse en ese enigmático camino de la otra vida. El templo de Cibeles en Roma se erigió en la colina del Vaticano, y no es extraño que sobre él se asiente la actual sede pontificia, como también sobre las ruinas del Templo Mayor de Tenochtitlan esté la Catedral Metropolitana. Cibeles recibió los títulos de Augusta, Santa y Grande, Alma, Nutricia, y Sanctísima, la más sagrada, y fue objeto de veneración imperial de Augusto a Antonino Pío. Mas sin duda ningún emperador fue tan devoto como Juliano, conocido como el Apóstata, pues formándose en la religión masculina cristiana, al ocupar el trono se declaró devoto de los dioses antiguos e hizo oficial su adoración en el imperio. De él conservamos un sentido himno en honor de Cibeles, entendida como la diosa que cierra todo un opúsculo sobre la conciencia de lo divino. Y dice un fragmento así: ¿quién es entonces la madre de los dioses? La fuente de los dioses intelectuales y creadores que gobiernan a los dioses visibles, la que engendra y cohabita con el gran Zeus, la gran diosa subsistente, después y junto con el gran creador, señora de toda vida y causa de toda generación, la que fácilmente lleva a su fin lo que crea, la que engendra sin sufrimiento y crea a los seres junto con el Padre. Ella es en efecto la Virgen sin madre, la que comparte el trono con Zeus, la que es en esencia madre de todos los dioses. Fue tal el éxito de la Magna Madre que ni el cristianismo naciente se vio libre de su influencia.
En el siglo II después de Cristo, un ex sacerdote, al menos diríamos un sectario de Cibeles, Montano, introdujo parte de la visión femenina en el cristianismo. En su secta, el montanismo identificó a Jesús con Atis, que visto desde la perspectiva soteriológica no es del todo errado, y mantuvo a la mujer como agente de Dios. Algunos investigadores incluso sospechan que lo haya nombrado en femenino. Se ha sugerido que contra esta secta está dirigida la primera carta de los Corintios, opúsculo paulino que no del apóstol de los gentiles como se conoció a Pablo. Pero Cibeles no fue la primera rival de Pablo. En los Hechos de los Apóstoles se narra que durante la visita misionera que el judío converso realizó en las tierras asiáticas, particularmente en Éfeso, ciudad portuaria y de capital importancia para el comercio de artículos e ideas, conoció el fervor que el divino femenino puede manifestar. Si bien, como todo pueblo heleno, los efesios estaban dispuestos a escuchar las prédicas de sacerdotes o devotos itinerantes, no aceptaron que éste se indujera a negar la divinidad de su diosa patrona, Ártemis, por lo que arremetieron contra el orador cristiano y casi lo lapidan. La fuente bíblica quiere atribuir toda una sediciosa instigación de un platero judío y a la ignorancia fanática del pueblo, que incluso ya antes había confundido a Pablo con Hermes y a Bernabé con Zeus. Pero ambas cosas suenan a verdaderas patrañas de una ideología que pretende tratar como brutos a los que lleva a la luz de su perfecta religión. Lo que podemos apreciar es que el pueblo, al grito de «¡Viva la gran Diana de Éfeso!», no había actuado por la sedición de un grupo minoritario de judíos. El templo de Ártemis fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, consumido por las llamas en un acto vandálico un 6 de junio de 356 después de Cristo. Fue reconstruido con mayor esplendor. Como se decía en Asia comúnmente, la estatua de culto había caído del cielo y se guardaba con celo en el interior del templo. La mención de cultos estáticos en torno a la diosa Efesia no son extraños en la antigüedad, si bien lo que más llama la atención a los griegos antes y ahora nosotros fueron las danzas guerreras que se celebraban en su honor y que se decían fundadas por las amazonas, mientras afeminados eunucos atendían su santuario. ¿Aberraciones de un culto de igualdad genérica? Para los pueblos grecorromanos no podía ser sino la inversión de estados naturales de hombre y mujer. No hace falta esforzarse mucho para encontrar en Ártemis griega rastros de la diosa limítrofe y salvaje, patrona de las bestias y madre de alguna manera, por su afán en el cuidado de los cachorros y de los bebés en el trance del nacimiento. Más aún, Ártemis estaba ligada con las doncellas y su contraparte Efesia fue adorada, según el mito, por amazonas que como ella eran libres y liberadas. De tal suerte, la diosa Efesia parece una vez más una presencia recurrente en aquellas tierras orientales, uno más de los rostros de la diosa, como lo fue Cibeles, Ma o la diosa Dindymenia. Habría que admitir, no obstante, la presencia de Cibeles y Ártemis, de Deméter Eleucina o de Afrodita Chipriota, que ninguna de estas diosas reinó con más fuerza hacia finales del paganismo, como la egipcia Isis, patrona del Mediterráneo. A los ojos del mundo actual, Isis es la imagen misma de Egipto, la eterna compañera de Osiris que lo secundó al punto de perpetuar su culto y su vida tanto en el más allá como en el cielo, al darle un hijo y sucesor. Isis, o mejor, Auset, conoció un éxito rotundo solo al final de los tiempos faraónicos y bajo el reinado de los Ptolomeos incluía su encarnación en la tierra, la reina, siendo la más preclara Cleopatra VII, cuya influencia en Roma creó una verdadera moda egipcia, mas no por ello Isis fue una diosa nueva.
Los textos más antiguos de Egipto demuestran que Isis fue algo más que el prototipo de la mujer, esposa y madre. Ante todo, ella fue una hechicera astuta que alcanzó el poder absoluto al engañar al dios supremo Ra. Mordido por una serpiente que la diosa puso en su camino y pudiéndose curar solo por el arte de Isis, Ra tuvo que revelarle su nombre secreto, y por ello la diosa alcanzó la magnificencia del Todopoderoso, pues sabía su más íntimo secreto. Ese carácter astuto se retrata también en las acciones que realiza para rescatar el cuerpo de su amado Osiris, despedazado por su hermano Set. Así también en las medidas que toma para proteger a su hijo Horus de las mismas malas intenciones del dios, cuando trata de usurpar el puesto de Osiris. La lucha de los dioses es un eco antropomórfico y teológico de la idea básica del orden y el caos en que se fundamenta la religión egipcia. Pero la barra que equilibra ambos platillos es sin duda Isis. Contaba la leyenda que en una furiosa batalla entre Horus y Set, convertidos en hipopótamos, Isis curó las heridas de un dolido Set, y Horus, rabiando por lo que consideró una traición de su madre, decapitó a la diosa, mas el prudente Thoth sustituyó con presteza su cabeza por la de una vaca, mito etiológico sobre la presentación zoomórfica de Isis, pero que sus sacerdotes reflexionaban en razón de la sensatez de la acción divina de Isis. Ella conocía que sin caos tampoco puede subsistir el orden. Como se demuestra en el mito, Isis es la protagonista de la fabulosa historia del reinado de Osiris y de Horus. Por ella resucita uno y se entroniza el otro, y por ello su jeroglífico era precisamente el trono. Y así era que las reinas madres asistían a sus hijas y les daban el poder soberano para entronizar a sus hermanos varones que debían casarse con ellas. Principio protector, materno, hizo que la diosa evolucionara sobre dicha línea, y ella fue el divino auxilio, al punto que durante las últimas dinastías faraónicas su estrella eclipsará la de otras deidades. En ella recaían todas las esperanzas y sus templos se multiplicaron por doquier. Los gobernantes egipcios fomentaron su culto al adoptarla como propia, y así hicieron también los griegos. Los mitos fueron adaptados para ver en ella a Io, antigua sacerdotisa de Hera y amante desdichada de Zeus, que la recompensó al divinizarla como Isis. Lo que podría arguirse es que reconocieron en la egipcia los viejos rastros de su propia adoración al divino femenino. A pesar de que el culto a Isis se instaló en los puertos romanos sin gran éxito, fue precisamente con el fértil jugo de la persecución que se vio incrementado. Cuando Augusto pretendió erradicar de su urbe todo resquicio a Cleopatra y su amante Antonio, lo hizo con la patrona de la reina enemiga también, y esto nutrió las raíces de su culto al punto que en tiempos de Claudio y Nerón ya era una diosa amada, como muestran los restos de su templo en Pompeya. Los misterios de Isis se extendieron desde Egipto, con Philae y Alejandría, hasta las playas hispánicas. La figura materna de Isis, amamantando a Horus, la Isis lactans, se aunó a su patronazgo del mar como Isis Faria, la barca donde la diosa, siempre amante, recorre el mar para ir a la tumba de Osiris y rociar leche vivificante. Ambas epifanías, maternal y protectora, fueron heredadas a María, pues las vírgenes negras son imágenes muy parecidas a los iconos de Isis y son adoradas por toda Europa, y más en la capital que se consagró a la diosa, París-Isis, o hoy París. La Virgen del Ancla, la Virgen de Suquet en Cannes, parecen no ser otra que Isis Faria. No es extraño que Isis haya conjuntado rápidamente a otras diosas en su divina persona, rasgo que vimos es usual en las herederas de la diosa.
Al propio tiempo, promovía una religión soteriológica que se ofrecía por igual a todos, ello por una madre amorosa y a la vez con una sensualidad de la que su contraparte cristiana fue expurgada, pues Isis afirmaba en un antiguo himno egipcio que ella había hecho que el poder de la mujer fuera igual al de los hombres. Es célebre un texto que Apuleyo, el mismo un iniciado en los misterios de Isis, conservó en su obra El asno de oro, donde podemos reconocer el éxito de esta diosa y de la diosa en aquellos años, que para algunos investigadores fue un tiempo de casi un monoteísmo femenino. Aquí me tienes, Lucio, vengo a ti emocionada por tus rezos. Yo, madre de la naturaleza entera, dueña de todos los elementos, origen, principio de la eternidad, diosa suprema, reina de los manes, primera de cuantos habitan el cielo, tipo uniforme de dioses y diosas. Las cimas resplandecientes del cielo, los salutíferos hálitos del mar, el desolador silencio del inframundo, todo es gobernado al capricho de mi voluntad. Potencia única, el mundo entero me venera bajo diferentes formas, mediante ritos diversos. Me llaman madre de los dioses, diosa de Pesinunte. Los autóctonos atenienses, Minerva Cecropia. Los chipriotas que las olas bañan, Venus Pafia. Los flechadores cretenses, Diana Dictina. Los trilingües sicilianos, Proserpina Estigiana. Los habitantes del antiguo Eleusis, Ceres Acteana. Unos Juno, otros Belona, aquellos Hécate, estos Némesis Ramusia, pero los que el sol alumbra cuando se eleva con sus rayos y aquellos que centellan con sus últimos resplandores, las 12 Etiopías y los egipcios, poderosos por su antiguo saber, me honran con un culto que me es propio y me llaman con mi verdadero nombre, Isis soberana. Vengo a ti conmovida por tus desgracias, vengo a ti favorable y propicia. Seca tus lágrimas, cesa de lamentarte, desecha toda pena, pues gracias a mi providencia alboreará para ti el día de tu salvación. La diosa es reticente. La necesidad de la feminidad de Dios es tan urgente que se abrió paso en la visión misógina de muchos de los primeros cristianos, tal vez porque estuvo presente desde la primera revelación. La historia de la diosa en el cristianismo se liga con la Virgen María desde hace siglos y con María Magdalena más recientemente. Como sucede con todas las religiones, la historia del cristianismo es una mezcla de hechos y leyendas, sobre todo en lo que compete a la biografía de sus personajes centrales, y María no es la excepción. Los evangelios canónicos, las cartas y los hechos de los apóstoles apenas si hacen mención a la Madre de Jesús. Sin embargo, trazaron ciertas directrices que sus sucesores enfatizaron en beneficio de la naciente Iglesia, que se constituía como una fuerza política y abandonaba la fe sencilla de los conventículos vecinales. En una carta de San Pablo se alude a Jesús como nacido de mujer y sujeto a la ley. Dicha frase puede aludir a que fuera, como todo judío, sometido a la ley, un hijo legítimo de una pareja, sea el marido legal o el cuñado, según la ley del leribato. De ser así, uno de los argumentos más fuertes, no solo sobre la devoción mariana, sino de la cristiandad misma, se tambalearía al admitir la no divinidad de Jesús. Pero el objetivo de esta clase es otra: María como imagen de la diosa.
Si María es una figura obscura en los textos neotestamentarios, no parece que lo haya sido en los primeros siglos del cristianismo, como se prueba con los textos llamados apócrifos, particularmente con el protoevangelio de Santiago, escrito o tomado del texto del apóstol, que sería en algunas versiones su hijo también. Las 100 copias manuscritas del texto, las traducciones múltiples al sirio, etíope, georgiano y armenio prueban su popularidad con creces. En dicho texto no solo se concede a María un nacimiento inmaculado, pues nace de la partenogénesis de Ana, sino que la dibuja con rasgos muy cercanos a la divinidad, incluyendo su inusitada consagración en el templo de Yahvé. El nombre de María fue muy popular en los primeros siglos de nuestra era, y ello se debía a un impulso patriótico del pueblo judío, una rebeldía contra sus opresores romanos. María, tal vez Mariam, versión aramea de Miriam, era el nombre de una extraña heroína, la hermana de Moisés, la mujer líder y rebelde, y es la posible etimología de su nombre. Esta rebeldía, a mi juicio, cuadra muy bien con la idea de una Parthenos, una joven que parirá un hijo llamado a ser el Mesías. No una virgen de himen intacto, no la Virgo de latín, sino la soltera, como Atena o como Artemis, o como Anat. El interés por María rápidamente ganó terreno en la naciente fe, la cual se extendía por el Mediterráneo, y no pudo sustraerse al fenómeno del sincretismo tan del gusto antiguo. Toda una corriente de paganismo y cristianismo puede reconocerse en los primeros siglos, y en ella, figura femenina de la diosa se revela en Sofía algunas veces, otras en Shekinah y las más como María, a quien pronto se le adjudicó un papel destacado en la redención. Algo que los investigadores suelen pasar por alto al momento de rastrear la influencia de la diosa en María es que durante esos primeros siglos de consolidación, las religiones más populares del Mediterráneo estaban centradas en diosas como las vistas hasta ahora, y quizá fuera oportuno reconocer que la necesidad del divino femenino entre los cristianos, con un dios masculino encarnado en un varón, los dejaba con la única opción femenina de María, cuya persona fue manipulada después en razón de conceptos teológicos como el ascetismo paulino, visto como único medio de salvación. Con seguridad el paso más decisivo de la divinización de María lo constituyó el Concilio del 431, celebrado precisamente en la ciudad de la diosa, Éfeso. En él se trajo a discusión el título que María venía recibiendo desde hacía algún tiempo: Theotokos, Madre de Dios, ya que en el Concilio de Nicea se argumentó que Jesús era consubstancial al Padre. María fue tácitamente reconocida así como Madre de Dios y no solo Madre de Cristo. La discusión segregó a más de un grupo cristiano, pero fue admitida en Éfeso. Pero lo que parecía un feminismo en ciernes no concordaba con las persecuciones que más de un padre de la Iglesia hizo de las sectas cristianas que reverenciaban a esta divinidad femenina, como lo veían esos patriarcales señores, y el montanismo o las corilidianas, que como hermandad femenina preferían adorar a María y ofrendarle tortas de miel entre cantos y danzas, hizo que los sacerdotes gritaran blasfemia y hablaran de adoración a las diosas del pasado. Tal vez tenían razón, mas solo en esta última aseveración. Por todo ello, la exaltación de María pronto adquirió los rasgos tradicionales que los varones prefieren en sus mujeres, y fueron sancionadas por los ascetas y los doctores de la Iglesia, como Agustín de Hipona, que oficialmente declaró a María virgen, obviamente entendida en el sentido físico, antes, durante y después del parto, la aeopárthenos o Virgo intacta. Así, la antigua madre, la diosa, fue separada de sus prosélitas física y espiritualmente, y las mujeres pudieron seguir representando el mal y lo perverso de la humanidad. Pudieron ser el receptáculo del odio y el desprecio de los ascetas cristianos.
María fue convertida en madre compasiva y auxiliadora, pero no pudo dejar de portar su género y su virginidad fue exaltada como una pseudo-masculinización, a mi juicio muy parecida a la que padeció Atenea en su ciudad, gobernada por una élite masculina de tendencias homosexuales. Una María Virgen hacía énfasis en la polución del sexo y en cómo el medio de salvación no era este. Y las mujeres tenían que aspirar a una castidad, un celibato o al menos una fidelidad absoluta a su marido. Así, en el seno mismo del cristianismo se gestaron dos simbolismos para María. Los recién convertidos paganos no dejaron de verla como diosa, y los ortodoxos la utilizaron para reafirmar sus teorías teológicas. Pero la diosa y sus simbolismos son libres, y como he tratado de mostrar, imposibles de ceñir en un sistema jerarquizado de dominación masculina. María fue adorada y se le adjudicaron títulos o epítetos que ya habían sido acuñados para otras diosas. Fue el siglo IV después de Cristo, la época de la consolidación mariana, abrazando ideas ortodoxas y heterodoxas, como la afirmación de Gregorio Nacianceno: cualquiera que no acepte a Santa María como Theótokos no está con el Altísimo. Desde el siglo II después de Cristo, se había hecho de María un ser privilegiado que había subido al cielo en cuerpo y alma, la Asunción, y para el siglo VIII su fiesta era tan importante como la resurrección de Jesús, y ya para el siglo IX es oficial en el calendario litúrgico. Dicha Asunción abrió el camino a un título que promovió la Iglesia romana y la dividió de su homóloga bizantina, Reina del Cielo. Basta revisar la conocida letanía del Rosario para comprobar que dicho epíteto no es el único que compartió María con Isis, Cibeles u otras diosas. No obstante, en otro de los enunciados en dicha letanía reconocemos más emblemas femeninos, el área no ortodoxa de su adoración. Si María es reconocida como Madre Purísima, Castísima, Inmaculada, también es cierto que recibe el título de Cibeles como Madre de Dios, o el de Sofía como Madre del Creador, o uno que parece digno de la némesis griega, Madre del Buen Consejo. Ella es la Virgen de las Vírgenes, clemente, fiel, pero también como Anat es la Virgen poderosa, a más del conflictivo título de Reina del Cielo que ya portaba Inanna, Ishtar, Astarte, Afrodita, Hera, Juno, Tanit. María era reina de la paz como solía considerarse a Atena. Tal vez por ello puede ser la soberana de los ángeles, patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores y todos los santos. Nadie la iguala. Pero serán los símbolos donde mejor se reconozca la influencia de la diosa. El trono de la eterna sabiduría es el jeroglífico de Isis. Los vasos de especial elección, precioso de la gracia e insigne de devoción, recuerdan el caldero copa sagrado de Cerridwen, de donde se bebía la vida eterna y que en la leyenda artúrica renace después como el Grial. La torre de marfil y la de David evocan las columnas árbol de Asherá, el arca de la alianza, la tienda sagrada de Shekinah, y la casa de oro es prácticamente el significado de Hathor, la casa de oros. Cuando hemos recalcado que la diosa era la entrada al otro mundo, así también María es puerta del cielo, y cual Astarte tiene un paraíso entre las nubes, o cual Ishtar lo lleva en su nombre, porque María es estrella de la mañana. El rosario mismo es una cantinela a la rosa mística, flor que ha simbolizado a la diosa en Oriente, de Inanna a Afrodita. Dentro de una visión puramente analítica, la conclusión sería que las religiones se contaminan, o mejor, se sincretizan. Los investigadores de la psicología apuntarían a la necesidad arquetípica de la madre en la psique humana, y los historicistas concluirían, tal vez, que son los resquicios de las ancestrales veneraciones de las figurillas esteatopigias. Pero falta un aspecto que sale del terreno especulativo: la fe.
Las apariciones marianas son con mucho el resultado de las necesidades de cercanía con la divinidad que debe mantenerse alejada para que sobreviva una serie de canales pertinentes, los sacerdotes y su jerarquía de poder. No obstante, las apariciones pueden ser también la revelación de la diosa. Aun con todas las agravantes que presentan, es curioso notar que en ellas hay factores en común. El primero es el hecho de que suelen presentarse a niños y niñas, a jóvenes mujeres u hombres miembros de minorías, los parias de una sociedad patriarcal, como alguna vez lo fueron los poetas y los profetas. La segunda es que muchos de estos iniciados solo la describen como una dama o señora, a veces una chiquilla, pero siempre revestida de esplendor, y solo la intromisión o la insistencia del clero es por lo que termina denominándose María o Virgen. En la revelación cristiana hay atisbos del divino femenino. Los gnósticos fueron una serie de sectas cuyas visiones se alejaron de la ortodoxia judía o cristiana, pero que gozaron de gran éxito, y fue solo la anexión de la Iglesia al poder político de Roma lo que acabó con estos grupos más cercanos al naciente movimiento de Jesús. En los manuscritos de Nag Hammadi se conserva un fragmento en boca del propio Jesús. Quien quiera que no ame a su padre y a su madre como yo lo hago, no puede convertirse en discípulo mío, pues mi madre verdadera me dio vida. James Robinson, especialista en los manuscritos, completa así los espacios en blanco que el tiempo provocó en el papiro. Pues mi madre terrenal me dio la muerte, pero mi madre verdadera me dio la vida. Así se podría concluir junto con Jordan, biógrafo de María. Si esto es cierto, sus consecuencias tienen un alcance extraordinario. Jesús, un judío cuya religión insiste en la única presencia de una deidad masculina en los cielos, reivindica a dos madres. Solo una de estas matronas es terrenal, así pues, implícitamente, la otra, su verdadera madre, tiene que ser una diosa.